Hola queridos hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de Soy Católico, una charla de hermanos. Y estamos inmersos en ir descubriendo el Espíritu Santo. Estamos siempre. Hicimos una aproximación en el programa anterior, abrimos varios frentes también, de paso. ¿No? Pero bueno, recordar esto que desde la neumatología lo vamos conociendo al Espíritu Santo a través de lo que hace. ¿No? Claro, sí, totalmente. Entonces, hoy vamos a entrar un poquito en esta idea de ver en el Nuevo Testamento algunas consideraciones y algunas formas en que el Espíritu Santo es nombrado. Perfecto. Así que luego de la introducción, vamos con el tema. Bueno, y el Espíritu Santo, decíamos, aparece mucho en el Nuevo Testamento. A ver, el Antiguo Testamento es como se iba haciendo una anticipación de esa promesa que se ve cumplida luego, ¿no es cierto? Y que allí iba desde el principio haciendo su obra, ¿no? No, y ten en cuenta que, digamos, el monoteísmo exacerbado del Antiguo Testamento no permite reconocer dentro de Dios la diversidad, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces la acción del Espíritu aparece a través del ángel de Yahvé o del poder de Dios, pero viste casi siempre como un atributo divino y no como después lo va a revelar Jesús, como el Paráclito, como el otro. Inclusive, ¿no? La sabiduría también era una personificación del Espíritu Santo. Claro, pero siempre, viste, el Antiguo Testamento, salvando la unidad de Dios, no permite descubrir toda esta riqueza del Espíritu como una persona en la intimidad de la comunión, y obviamente también entonces, fíjate vos qué interesante decir, si dentro de Dios está esta persona tiene autonomía, ¿no? Hay una autonomía de existencia, pero también una autonomía de poder. Y a eso vamos a tratar de llegar hoy a ver si lo podemos decir, ¿no? Bien, entonces, hablar en el Nuevo Testamento de toda esa participación del Espíritu, de todas esas veces que se nos nombra el Espíritu, claro. Con distintos nombres, distintas formas, ¿no es cierto? Indudablemente que nos llevaría muchísimo, pero vamos a tocar algunos temas. Por ahí vamos a basarnos en algún escrito de Heinrich Schlinger, ¿no? Sí, es un teólogo en su origen protestante, después se pasó al cristianismo, al catolicismo, un gran biblista y un buen teólogo, sí. Bien, entonces vamos a encarar esta idea. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu de poder. Eso, Pablo, en esto digamos vamos a manejarnos mucho con Pablo porque es el gran mencionador, ¿no? Pero fíjense, Pablo habla de que muchas veces habla del Espíritu de Dios, ¿no? Espíritu de Dios como hablando del Espíritu del Padre, ¿sí? De hecho, hay un famoso, la carta a los Romanos, obviamente, en el capítulo 8, ¿no? Que es uno de los grandes capítulos del Espíritu. Pero también en la segunda carta, en la primera Corintios, el capítulo 2, cuando Pablo dice que Dios nos deja conocer su interior por medio del Espíritu. ¿Te acordás de aquella imagen que dice, nadie conoce al hombre más que el Espíritu interno del hombre? Y nadie conoce al Espíritu más que el Espíritu. Exacto, pero fíjate vos, entonces nadie conoce a Dios, el interior de Dios, sino el Espíritu. Y Pablo agrega en ese texto, en el verso 11, 1 Corintios 2, versos 10 y 11, que el Espíritu de Dios nos ha permitido conocer los dones de Dios. Entonces, fíjate vos decir, conocer a Dios por lo que vos recién decías, por su acción, por su salida, por su obra en nosotros, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios, cuando Pablo habla del Espíritu de Dios, es un espíritu de conocimiento y de autorrevelación de Dios, ¿sí? ¿Cómo conozco a Dios al Padre? Por el Espíritu. Es el Espíritu que me hace conocer al Padre cuando Él se muestra. Y obviamente después en Jesús,
de una manera perfecta. Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Claro, justamente este teólogo que citábamos habla de una íntima autopenetración de Dios, ¿no es cierto? En sí mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. digamos, ir interiorizándonos de Dios, ¿no? En definitiva, era una forma de revelación. Claro, a ver, yo creo que es el ejemplo. A ver, cuando vos amás a alguien, dejás que esa persona vaya conociendo cosas íntimas tuyas, ¿no? Bueno, Dios también deja que nosotros vayamos conociendo su intimidad, su interior, por la acción del Espíritu, ¿no? Entonces, es fuertísima esta imagen, porque además en Cristo nosotros estamos metidos adentro de la Trinidad, entonces, ¿no? En Cristo por el Espíritu, obviamente, ¿no? Entonces, es interesante porque Dios se deja conocer a través del Espíritu por vos, por mí, por el que está compartiendo este espacio, maravillosamente, se deja conocer, ¿no? Y qué interesante por ahí retrotraernos un poco a aquella profecía famosa de Joel, donde justamente dice, le daré un espíritu nuevo, sacaré su corazón de piedra y otro corazón de carne, dice, y entonces dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? Y dice, nos da un espíritu nuevo para vivir la vida. Exacto. ¿No es cierto? Entonces ahí se estaría cumpliendo esta parte, ¿no? No solo esta parte, sino también te acordás que Joel dice, ya no necesitarán decirse uno al otro, porque todos me conocerán, ¿no? La profecía de Joel incluye esta promesa de Dios de dejarse conocer por todos. Entonces ahí está la acción del Espíritu, ¿no? Que nos deja penetrar, entrar en la intimidad de Dios y ir conociendo, obviamente, según nuestra pobre capacidad, que es así de chiquitita, pero en definitiva, lo que yo conozco de Dios es porque Él me dejó entrar a través de su Espíritu, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Fuertísima la imagen, sí. Sí, indudablemente que es insondable, ¿no? Claro, estamos haciendo alta teología a nuestra pobre estatura, ¿no? Claro, hay una anécdota de San Agustín, de que se encontró un niño en la playa. Claro, y que estaba haciendo un pocito, ¿no? Y Agustín estaba dando vueltas ahí porque quería entenderlo, ¿no? Y entonces le pregunta a ese niño, que indudablemente era una aparición de Dios, ¿no? Le dice, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un pocito para meter el mar. Y entonces le dice, pero ¿cómo vas a meter el mar ahí en ese pocito tan chiquito? ¿No? Entonces, bueno, de la misma manera podrás comprender a Dios en tu limitación. Es meter el mar en mi pequeño pocito, en el pequeño pocito que somos nosotros, ¿no es cierto? Pero muy interesante porque entonces Pablo habla del Espíritu de Dios, ¿no? Que conoce a Dios, pero que nos lo revela. Y esto es lo fantástico, Sergio, es decir, no, el Espíritu obviamente conoce a Dios porque vive en Dios, pero ha querido saber, pero se sale para afuera para revelártelo a vos y a mí. Esto es lo grandioso de la neumatología de la acción del Espíritu. Por eso me parece que esta afirmación del teólogo que estábamos hablando, al hablar de una íntima autopenetración de Dios, tiene que hablar también, me parece que va por el lado de la premisa bíblica de que cuando la palabra conocer significa una relación de intimidad, una relación más allá de lo que nosotros tenemos por conocer, ¿no? Y te acordás que cuando Pablo habla de la revelación que él recibe camino a Damasco, ¿qué dice? Bueno, perseguía a la iglesia, era un desastre, como un aborto, pero él ha querido revelarme a su Hijo por medio del Espíritu. Es decir, Pablo vive su cambio de vida desde esta revelación, ¿no? Claro, desde el Padre descubrir al Hijo. Ahí está, absolutamente. Por eso, el otro elemento, Sergio, que tenemos que considerar es, también el mismo Pablo habla del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, es decir, es el Espíritu del Padre. Ese es otro punto que tocamos hoy, Espíritu del Padre, ahora Espíritu de Dios, ahora Espíritu de Cristo. Claro, incluso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice que donde está Cristo está el Espíritu, ¿no? Ahí hace una identificación muy, muy poderosa, pero muy difícil de dilucidar. Los teólogos no terminan de ponerse de acuerdo qué significa esto. Es decir, a ver, obviamente, quizás tengamos que iluminarlo con San Juan, cuando Jesús le dice, yo me voy,
pero el Espíritu que quedará, ¿no? El otro Paráclito. El otro Paráclito. Exactamente, es decir, el Espíritu de alguna manera, donde está Cristo está el Espíritu, dice Pablo, haciendo ahí una identificación muy fuerte, pero al mismo tiempo, obviamente, vos y yo sabemos que mantienen su identidad absolutamente distinta, ¿no? Por eso Pablo usa esta expresión, el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, ¿no? Pero hoy decimos también de que la Trinidad como un Dios único, un solo Dios, en la presencia de cualquiera de los tres están contenidos los otros dos. Absolutamente, y siempre cuando Dios sale de sí mismo, sale como Dios, sale con la naturaleza divina, ¿no? Por eso siempre decimos quería aclararlo porque con muchos hermanos siempre le decimos que donde está presente el Hijo está el Padre y el Espíritu, donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu, donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Sí, entonces, digamos, por ahí para que digan, pero ¿cómo? Que ahora lo están diciendo, no se trata de eso. Por eso también digo, por ahí el catecismo, la Iglesia Católica dice una expresión de San Ireneo, me parece que el Hijo y el Espíritu son las dos manos del Padre con las que Dios hace, ¿no? Es muy interesante la imagen, siempre y cuando, digamos, no caigamos en separar, ¿no?, la mano, como diciendo, bueno, Dios es el único inteligente, los otros son las manos. Bueno, pero a ver, como dos instancias, digamos, si se quiere decir, para bajarlo más a la idea, ¿no? El Hijo que redime y el Espíritu que santifica. Claro. Pero ahí estás apropiándole al Hijo y al Espíritu una acción que es de la Trinidad, lo que acabas de decir, bueno, cuando Dios sale fuera de sí mismo, actúa con la naturaleza divina. Pero muy interesante porque por otro lado, fíjate vos, el poder del Espíritu, digamos... Ese es el punto que tocamos hoy, el Espíritu de poder. Exactamente, es decir, Espíritu de poder, el Espíritu se revela también en San Pablo en el Nuevo Testamento con una autonomía personal y una autonomía de acción, ¿no? De tal forma que inclusive se llega a decir en la palabra, no entristezcan al Espíritu, dándole esa idea de persona, ¿no? Sí. No contristen el Espíritu. Exactamente. ¿No? Y con toda la fuerza del Espíritu de Jesús mismo diciendo, Él es el otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, el que los conducirá, el que les enseñará, el que les recordará de lo mío y se los dará, ¿no? Seguramente que vamos a tener que dedicar un programa al Espíritu en San Juan, que es tan rico, sobre todo esas 5 grandes palabras que tienen el discurso de despedida, ¿no? Pero digo, sin irnos del tema, es decir, el Espíritu, es decir, procede del Padre, procede igual que Jesús, procede del Padre, ¿no? Cuando Santo Tomás dice que lo que Dios es en sí mismo, lo conocemos por lo que Dios muestra. Claro. Y entonces el Padre, el que envía al Hijo, el Padre, el que envía al Espíritu, aunque te acordás que decíamos que el Padre y el Hijo. Exactamente, ¿no? Pero entonces fíjense, esa procedencia del Espíritu, su esencia es el poder santo y santificador de Dios revelándose. Y en esta idea que también podemos rescatar de la palabra, ¿no? Jesús dice, cuando leo una parte, que el Espíritu está sobre mí, ¿no? Y también se da la idea de que en ese bautismo de Jesús también es como que recibe el Espíritu de los carismas, ¿no? Por eso por ahí, en esto del Espíritu de poder, justamente ahí donde se está personificando esta parte del Espíritu, ¿no? Claro. Donde se está dando de que justamente el hacer de los milagros y el guiar la vida de la Iglesia en las cartas y en los hechos, ¿no? Esa construcción de la comunidad de la Iglesia, la edificación de la Iglesia, vamos encontrando ese espíritu que nos revela Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Que dice para edificar, dice la Iglesia, ¿no? Y también para formarla, ¿no? Sí. Pero digamos, por eso, digamos, el mismo poder que se manifiesta en Jesucristo, ¿no? Se manifiesta también en los discípulos, en quienes reciben el mismo Espíritu. Acordate que lo que dice la carta a los Efesios, ¿no? El mismo Espíritu, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Entonces no estamos hablando de un espíritu menor, no es que vos y yo recibimos un espíritu más chiquito que el de Jesús, no, el mismo Espíritu. Y ahí te da, digamos, a ver, si nosotros creyéramos realmente
en que actúa en nosotros el poder del Espíritu como actuaba en Jesús, de la misma manera, es el mismo Espíritu, es el mismo poder de Dios, ¿no? Fortísima esta idea. Bien, entonces hemos tocado estos 3 puntos del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que nos ayuda a ir conociendo esa intimidad de Dios, el Espíritu de Jesús, ¿sí? Que nos ayuda a como un poco como a vivir esa integridad, vivir esa vida de hijo, ¿no? Claro. Y el Espíritu de poder, que es el que va haciendo la obra en la iglesia y en cada uno de nosotros, ¿no? Claro, por eso si alguno quizás al escuchar hablar del Espíritu de poder, digo, ¿dónde se manifiesta ese poder? Y este autor nos dice que en 3 lugares fundamentales, Sergio. En la palabra, el poder del Espíritu se manifiesta en la palabra recibida. Por eso San Pablo es tan importante el oído, ¿no? Escuchar la predicación y creer esa acción del Espíritu. ¿Pero por qué? Vos lo mencionaste recién, la palabra viene unida al Espíritu y al poder del Espíritu. Segundo, en el bautismo y en la Eucaristía, fíjate vos, en los sacramentos, aunque el Espíritu no se ata a los sacramentos, sí se manifiesta cotidianamente en los sacramentos. Y un tercer lugar que ya lo vamos a charlar. Por ahí como hacedor de los sacramentos. Claro, pero digamos fundamentalmente el bautismo como recepción del Espíritu y la Eucaristía como confirmación constante de la presencia del Espíritu. Y el tercer lugar, Sergio, interesante para nosotros, es la imposición de manos. Pero lo dejamos aquí como con ganas de seguir charlando de esto. Fíjense entonces los lugares donde se manifiesta el poder. Lo vamos a volver a charlar, seguramente dejamos ahí la idea. Que nos muestra el Nuevo Testamento. Sí. Indudablemente que es una gracia que tenemos que pedir, ¿no? Esto de ir conociendo el Espíritu de esta forma, ¿no? Sí, sobre todo por ahí nosotros lo hablamos o intentamos ponerlo en palabras para compartirlo con los hermanos, pero en el fondo es hacer la experiencia, ¿no? Si es el Dios que te deja conocerlo, no hay que decirlo con ideas, sino hacer la experiencia. Por eso, más adelante, cuando hablemos un poco, sigamos hablando más del Espíritu, vamos a tocar también esto de la cultura de Pentecostés, ¿no? Esa cultura nueva que nos lleva a vivir Pentecostés. Pero bueno, no nos vamos a adelantar demasiado. Sí. Me estoy acordando de una canción A ver. que decía algo así, a ver. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Qué lindo, ¿no? Y que se mueva adentro nuestro, y también que el Espíritu nos vaya como confirmando todo lo que somos, pero también todo lo que sabemos y conocemos de Dios, porque en definitiva, digo, también esto es la fe, ¿no? Es ir dejando que el Espíritu vaya impregnando toda nuestra realidad. Porque a veces pensamos que la fe es un ámbito solamente de rezar, de ir a misa, digamos, como de la espiritualidad. Y no, la fe es mucho más que eso. La fe es una manera de mirar, de leer los acontecimientos, de leer la propia vida, la del prójimo, ¿no? Entonces, en definitiva, como esto, que el Espíritu ahora se está moviendo dentro de mi corazón, es decirle, darle permiso. Por eso vos recordabas hoy esto de no entristezcan al Espíritu, ¿no? Es muy rara la palabra de Pablo, es no contristen, no lo apresten al Espíritu, ¿no? Como que el Espíritu quiere moverse adentro de nuestro corazón, pero a veces nuestro corazón está tan lleno de cosas que no tiene espacio donde moverse. Entonces, darle espacio es dejarlo que aletee así como aleteaba sobre las aguas y después va organizando el cosmos, ¿no?
también darle espacio en nuestra vida para que nos dé, para que nos guíe, nos conduzca, nos muestre, nos vaya guiando, Sergio, ¿no? El Espíritu que conoce lo más íntimo de Dios nos puede revelar el querer de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Y Pablo dice que nos revela el corazón de Dios por los dones que Él ha puesto en nosotros. Y ahí hay otra clave, no vamos a avanzar sobre eso, pero digo, que nos haga conocer los dones que hay de Dios que hay en nosotros. Porque vos y yo, según la palabra, estamos llenos de los dones de Dios, pero no lo sabemos. Y a veces vivimos con 2 o 3 pavaditas, digo, los dones de Dios que están en mí porque lo creo por la presencia del Espíritu, pero yo no lo sé, o que están en vos. Y entonces descubrir eso es decir, wow, digo, hay gente que descubre la belleza de la intercesión, por ejemplo, ¿no? Y dice, wow, esto es terrible. Y estaba ahí adentro y quizás no lo sabíamos. O la belleza de tantas gracias de Dios que tenemos adentro y que no la usamos porque no sabemos que están de alguna manera. Y de alguna forma vivir los frutos y que el Espíritu nos vaya dando también esa idea de la cotidianidad de Dios, ¿no? En esto que vos decías al empezar, ¿no? Sí. Pedirle al Señor que nos regale justamente. Sí. Y la capacidad, digamos, reconocer todas esas capacidades que Dios ha puesto en nosotros, porque te habrá pasado, a mí también me pasa, digo, a veces te encontrás con un amigo que está muy mal y lo consolás y el tipo se va mejor. Y vos decís, yo no sabía que podía decir esto, yo no sabía que tenía la capacidad de decir esas palabras que después no me sirven a mí porque yo no me puedo consolar a mí mismo, ¿no? Claro. Pero fíjense esto, es decir, esa capacidad del Espíritu de sacar de nosotros el consuelo para el hermano, o la fortaleza, o el avivamiento, o la renovación, o que esa persona pueda cambiar su mirada, quizás por un dolor, un sufrimiento, ¿no? Tremendo. Entonces que el Espíritu nos ayude a conocernos interiormente, y conocer a Dios y creer en su poder. Me parece que ahí está la clave, ¿no? De lo que hoy intentamos compartir con ustedes, ¿no? El Espíritu entonces es el poder de Dios revelándose. Bueno, que cada uno de nosotros diga, yo quiero conocer ese poder, yo quiero vivir en ese poder, yo quiero que ese poder actúe adentro mío, incluso, pero para las pavaditas, ¿no? Para llevarme bien con mi familia, para elaborar mi carácter, para trabajarme en esto que a veces hace sufrir al otro, y el otro me dice, che, cambia esa actitud. Y digo, no, yo ya soy así, yo no voy a cambiar. Hermano, pedir al Espíritu, Él tiene el poder y la capacidad de transformarte, pero así, cariñosamente, dulcemente, y realmente hacernos mejores para el otro, para el hermano y para Dios, ¿no? Digo yo, puede ser. La bendición, Padre. Que el Señor bendiga, y si alguno toma la decisión de pedirle eso al Espíritu, el Señor en este mismo momento bendiga esa decisión, bendiga tus ganas de cambiar, tus ganas de ser mejor, pero porque uno deja al Espíritu actuar, y eso es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo programa.